Mientras el inicio del 2021 en Estados Unidos estuvo marcado por las protestas en el Capitolio, el año 2020 también estuvo plagado de marchas que evidencian las profundas grietas que sufre su sociedad. Nos referimos a las manifestaciones antirracistas y contra la violencia policial que sacudieron al país durante meses. El detonante fue el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de los agentes de seguridad. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan recopiló los hechos. En Estados Unidos el año estuvo marcado en gran medida por la tensión racial. Numerosos casos de brutalidad policial contra ciudadanos afroamericanos desencadenaron olas de protestas y reforzaron al movimiento de Black Lives Matter, que canalizó el sentir de millones de ciudadanos. Sin duda, la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis el 25 de mayo fue el detonante de todo lo que se vivió después. Las imágenes de hasta 4 agentes inmovilizando a Floyd, con uno de ellos presionándole el cuello con su rodilla, dieron la vuelta al mundo. George Floyd iba desarmado en el momento de su arresto y aún hoy sus gritos pidiendo auxilio permanecen como un símbolo del racismo sistémico en el país. A partir de ahí, "No puedo respirar" se convirtió en el grito de guerra de los manifestantes que comenzaron a inundar las calles. Estamos aquí porque luchamos contra la injusticia. Estamos hartos de que la policía trate mal a las personas. Estamos hartos de ese racismo. Estamos aquí protestando contra los agentes que maten a los afroamericanos inocentes. Nadie hace nada. Cada policía que ve la violencia y no hace nada es culpable de la misma manera que la gente que lo hace. Por eso decimos que violencia es violencia y por eso protestamos. Durante días se repitió la misma dinámica. Las marchas pacíficas daban paso, al caer la noche, a la violencia. Se vivieron disturbios importantes con destrozo de mobiliario urbano, quema de negocios y cargas policiales. Los detenidos y heridos se contaron por centenares. Muchas ciudades impusieron toques de queda ante el avance de la violencia descontrolada. También se desplegaron miles de miembros de la Guardia Nacional en diferentes estados e incluso vimos cómo los manifestantes rodearon la Casa Blanca, que permaneció acordonada durante varias semanas. Y mientras esto sucedía en las calles, el presidente Donald Trump dejaba clara su postura. Hablan de deshacerse de la policía. Pues no, vamos a tener una policía más fuerte, que es lo que hace falta. En Minneapolis tuvieron 3 días de infierno hasta que mandamos a la Guardia Nacional. Hicieron su trabajo y fue como un milagro, todo se arregló. Desde un primer momento, la retórica del mandatario fue la de ley y orden, algo que agitó aún más a los manifestantes que vieron al presidente como un instigador de la violencia. Otros, sin embargo, se sentían representados por las palabras de Trump y veían las protestas como una excusa para que los violentos causaran destrozos y para que las organizaciones de activistas avanzasen en su agenda política. Apenas 3 meses después del asesinato de Floyd y con el movimiento de Black Lives Matter en plena ebullición, se vivió otro caso de brutalidad policial contra un ciudadano afroamericano. Fue el 23 de agosto en la ciudad de Kenosha, donde un agente de policía disparó hasta en 7 ocasiones y por la espalda al joven afroamericano Jacob Blake. Milagrosamente, Blake sobrevivió, pero quedará paralizado. Este incidente reanimó las protestas. En Kenosha se produjo uno de los episodios más tensos de los últimos meses. Para aquel entonces ya se habían organizado varias contramanifestaciones y muchos ciudadanos actuaban como milicias armadas cuya autoimpuesta misión era defender la propiedad privada de ser saqueada por los manifestantes. Uno de esos vigilantes armados era Kyle Rittenhouse, de solo 17 años de edad, que acabó matando a 2 personas en una trifulca. Con el paso de los meses, las marchas cesaron y la tensión social se redujo, pero gran parte de la ciudadanía, con los activistas de Black Lives Matter a la cabeza, tenían claro que su indignación debía traducirse en acción política.
surgieron movimientos de fomento del voto, sobre todo entre la comunidad afroamericana. En noviembre, las urnas hablaron y desde Black Lives Matter quisieron mandar un claro mensaje al presidente electo Joe Biden. En una carta emitida por la organización, aseguran que fue la comunidad afroamericana la que ganó las elecciones y Black Lives Matter ayudó a organizar a 60 millones de votantes. Ahora, dicen, queremos algo a cambio de nuestro voto. Ahora está por ver si bajo la presidencia de Joe Biden se producen cambios reales o si el racismo y la brutalidad policial continúan lastrando a una sociedad que se ha cansado de vivir con miedo. Hola Nicolás, una situación sin duda sin precedentes y muy convulsionada y que todavía sigue en estos momentos se está desarrollando. La policía se ve justamente corriendo ahí tras todos los manifestantes que estaban en la escalinata, ¿no? Hola, ¿qué tal? Un saludo desde aquí, desde Estados Unidos, donde este 6 de enero será una jornada que se recordará, que pasará a la historia de este país triste. Será el recordatorio porque lo que hemos visto en la capital de la nación pues es algo sin precedentes. Miles de manifestantes, de personas que se han acercado al Capitolio, muchos de ellos han roto ventanas, han trepado por las paredes del propio Capitolio, algunos de ellos han entrado al hemiciclo del Senado según las informaciones, situaciones de caos, de tensión, de violencia. En definitiva, esto parece un triste, muy triste punto y final a la presidencia de Donald Trump. Vamos a repasar un poco los hechos. Hay de momento alguna confusión en torno a lo sucedido. Recordemos que todas las miradas estaban puestas en dos sitios hoy en Estados Unidos. Por un lado en Georgia y por otro lado en la capital del país. En Georgia, con esa doble elección al Senado, se estaba llevando a cabo precisamente en el Senado, conjuntamente con el Congreso, con la Cámara de Representantes, esa ratificación del voto electoral hacia Joe Biden, esa ratificación de Joe Biden como el futuro presidente. Ese era el segundo acontecimiento del día y eso ha sido lo que ha sido el pistoletazo de salida para lo que estamos viendo ahora mismo, que son grandes concentraciones de personas, de manifestantes a las puertas del Capitolio, en las escalinatas del Capitolio, con banderas de Estados Unidos, con banderas del presidente Donald Trump, de su campaña electoral, con banderas de movimientos ultraconservadores. También recapitular, el propio Donald Trump esta misma mañana, y esto es muy importante, a las puertas de la Casa Blanca ha salido a dirigirse a esas personas que ahora mismo están dentro del Capitolio, a las puertas del Capitolio, y prácticamente las ha arengado diciéndoles, pues prácticamente utilizando la retórica habitual, ¿no?, que las elecciones les habían sido robadas, que había habido fraude electoral masivo, poniendo una gran presión sobre los congresistas, tanto republicanos como obviamente demócratas, pero sobre todo republicanos, creando una gran división. Y esas palabras, tristemente, se están traduciendo en hechos. Tenemos algunos hechos ya confirmados. Sabemos que ha habido una persona herida de bala, parece ser que fue una mujer, no sabemos quién disparó ni quién es la persona exactamente que ha recibido esa herida de bala. También comentar, importante, y para que nuestros televidentes se hagan una idea de cuál es el nivel de tensión que hay ahora mismo en el Capitolio, el vicepresidente Mike Pence ha sido evacuado del edificio. Importante también, ¿por qué? Por lo que os estaba comentando antes, el propio presidente Trump había salido a la tribuna arengando a sus seguidores, también lo había hecho en Twitter, y uno de sus objetivos, prácticamente esperpénticamente, era su propio vicepresidente Mike Pence, al que estaba poniendo presión para que no aceptara esas elecciones, esos resultados de las elecciones, y sobre todo para que no aceptara los votos electorales que iban a Joe Biden. Pues bien, todo esto se está viendo traducido, evacuado el vicepresidente Mike Pence del Capitolio, senadores y congresistas que han tomado refugio en el propio Capitolio, enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, heridos de bala. Hemos visto también cómo se ha utilizado gas lacrimógeno.
por dar algo de buena noticia, parece ser por las imágenes que estoy viendo ahora mismo en vivo, que la tensión se ha rebajado, pero también estoy viendo ahora mismo como hay despachos de senadores con mensajes de gente que ha entrado directamente a esos despachos y les ha dejado mensajes a los senadores. Estamos viendo fotografías de personas que se han hecho dentro de las oficinas de los senadores o de los congresistas, dentro del Capitolio de los Estados Unidos, unas imágenes de verdad pues muy fuera de lo común y, como digo, prácticamente esto es un punto y final esperpéntico, triste a la presidencia de Donald Trump. Algunos dicen que se lo ha ido ganando con esa retórica incendiaria, con esos mensajes de fraude que hasta el día de hoy no hemos visto que estén pues respaldados por ningunos datos concretos, pero esa retórica ha ido aumentando, se ha dividido dentro, ha habido división dentro del Partido Republicano, aquellos que seguían a Donald Trump y su retórica, digamos, dura, aquellos que abogaban más por una transición pacífica. Obviamente las personas que hemos visto durante la mañana y lo que estamos viendo ahora mismo cuando no llega a las 4 de la tarde en Washington, en la capital del país, obviamente son de aquellos que piensan en esa línea dura, piensan que las elecciones se les han robado, que o estás con Trump o estás en contra de Estados Unidos. Eso lo estamos viendo ahora mismo, donde se pueden ver, como digo, banderas de los manifestantes con el nombre del presidente Trump. Clarísimo el vínculo entre una cosa u otra, las escalinatas del Capitolio en pleno corazón de la nación, en pleno corazón de la capital de Estados Unidos, tomadas ahora mismo por manifestantes. En definitiva, una escena triste y un punto y final, como digo, triste y esperpéntico. Violencia, caos. Nancy Pelosi ha pedido la llegada del ejército. La responsable de la seguridad de la ciudad de Washington también pidiendo que se despliegue la Guardia Nacional. En definitiva, como decimos, una triste imagen la que está dando en estos momentos Estados Unidos al mundo.